bienvenidos a un episodio más de esta octava temporada de Abiertamente Conversaciones con Yoga al Alma. Este que no es un episodio más, así haya empezado nombrándolo de esta manera, porque además es la primera entrevista, la primera conversación de este octavo año. Yo les he contado que la vida se vive en septenios, quiere decir que Abiertamente acaba de cerrar su primer septenio, que si lo ponemos en equivalencia al primer septenio de la vida, es el nacimiento, son los nuevos comienzos, es el estoy explorando el mundo por primera vez, y en el segundo septenio ya hay un uso de razón, ya estamos entendiendo un poco más de qué se trata todo esto. Entonces, para mí tiene mucho significado estar trayendo a una gran diosa mujer que juega con las palabras tal como Lionel Messi juega con el balón, tal como Shakira juega con el cuerpo cuando baila. A mí me fascina la gente que se juega la vida con algún instrumento tangible o inmaterial, y Ana lo hace con las palabras. Ella se llama Ana María Villalba. Hoy tendremos al ser humano y también a este personaje espectacular de redes, porque no es un personaje del que nos queramos deshacer, analistas, que me ha enseñado montones, que me ha hecho espejo. Eres espejito para mí, somos muy parecidas, y que acaba de lanzar su primer libro, Sin Vergüenzas, en el cual me leí, me reí, me identifiqué, me escandalicé también, qué chévere. O sea, un texto que te haga sentir cosas, ya cumplió. Hace mucho tiempo estaba invitada, ella no se había atrevido, no había querido, yo no sé, ella ahorita nos dirá, pero por fin está acá y en una temporada distinta, con video, desde mi casa, desde contextos muy distintos, sentadas en el suelo y descalzas, como debería ser. Bienvenida Ana Villalba y bienvenida Analistas. Dos en uno. Dos en uno, muchas en uno. Muchas en uno. Gracias a ti, Ana, gracias. Antes el no, a ver, yo siento que en ese septenio y no sé en cuáles etapas de la vida decimos mucho sí, 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 sí. Después aprendemos que se puede decir que no. ¿Quieres ir a este plan? No. ¿Quieres hacer esto? No. ¿Te gusta esto? No. Y a mí me pasó que yo empecé a encontrar muchísima comodidad en el no. El no se empezó a convertir en mi escudo, en mi lugar más seguro. Y el sí, la gente decía, hay que aprender a decir no. Yo tengo que aprender a decir sí. Yo tengo que aprender a decir sí, porque me dicen una charla, no. Una entrevista, no. Abiertamente, no. Y en el momento en el que tú y yo nos conocemos de frente, era el día antes de una charla con público de ustedes. Yo solamente los iba a presentar porque, no, es que de verdad me atravesaba un montón el miedo. Y yo creo que antes podía decir que era el síndrome del impostor, el no me lo creo. Ahora puedo identificar un poquito que era el ego. ¿Por qué? Porque quería hacerlo perfecto, quería hacerlo bien, quería que cuando hablara salieran frases que tú no pudieras soltar tu celular de escribir, que las frases de analistas que tú ves en redes fueran igual cuando yo estoy teniendo una conversación. Y empecé a tener una presión de yo siempre tengo que hablar en quotes, siempre tengo que hablar en rima, no sé. Memorable. Sí, todo lo que diga tiene que ser importante. Y eso era ego. En este momento lo veo de esa manera. Pero es que el ego es chiquito. Y el ego es miedo. Sí, 100%. Y siempre pensamos que las cosas que vienen del ego son como de la arrogancia, como de la maldad. Y el ego es, mi amor, chiquito, Sí, ven, sí, no pasa nada, no tienes que hacerlo perfecto, no existe la perfección. Entonces, para mí representa mucho ser capaz de estar aquí. Yo te dije, Ana, ya estoy lista porque es poder sentarme sin expectativas de mí, es poder sentarme a tener una conversación contigo sin pensar en cómo voy a salir yo, en cómo voy a hablar yo, es poder sentarme sin vergüenza de mi propia vergüenza, porque era muchísima vergüenza. Wow. Que creo que para mí una de las cosas más importantes como de este libro y de esta introducción, que para mí es un clic cuando entiendo la vergüenza como la explica Brené Brown,
Y es, la vergüenza no es la pena, por ejemplo, de hablar en público, es el miedo interior y el profundo que hay de hablar en público, la vergüenza de no decir algo lo suficientemente importante, la vergüenza de no ser lo suficientemente buena, de que las personas que van a ir a verme o a escuchar este podcast salgan diciendo, ay no, me desconecté. Era humo. El miedo profundo a la desconexión. Entonces, sin vergüenza de la vergüenza que me ha acompañado toda la vida y que sigo ahí con ella, claro. Obvio, siempre. pero la oyes, ya ella no se adueña de ti ni de tu discurso. O sea, la oyes y tienes el albedrío de decir, voy contigo o esta vez no te lo compro. Y eso hace toda la diferencia. Súper teso eso que me dices, porque es como decir, analistas, se te creció muy rápido, además un crecimiento exponencial supremamente joven, y el ego siempre se queda chiquito porque el ego se crea en los primeros años de la vida. El ego es un niño chiquito que empieza a ver ese personaje y dice, yo no le llego a los talones, entonces no puedo. ¿Qué tan teso? Como te tocó romperlo, y es que no se rompe con una agujita, sino con esas cosas que da del pavimento, porque Sí, es duro, sí, con total. eso. Y sabes qué? Que eso no es analistas, yo tengo un personaje analista, eso tienes Yoga al Alma, pero todos personajes. Obvio. Todos salimos de la casa con un personaje. O varios. Total, y los personajes nos los están, voy a citar a mi terapeuta, dice, están para ponértelos y quitártelos, pero se le adhieren a uno a la piel. Y a mí se me adhirió por completo esta persona de siempre, su frase profunda, y no siempre es profundo, o a veces hay profundidad en lo superficial, que me encanta cuando tú hablas de la superficialidad, no como la conocemos, sino como la incapacidad de ir hacia adentro. Y bueno, sí. Seguimos aquí quitándole. Además me viene a la cabeza que tú, siendo muy joven, es como si hubieras tenido la crisis de los 40 por adelantado. Ella decía, la de los 30, esa no existe. Porque la de los 40 es como un quiebre de hacer todo lo que se esperaba de mí, para luego empezar a decir, ay, ¿y ahora qué era lo que yo quería hacer? Es como un recordar, y es como si lo hubieras hecho todo muy rápido, y te llegó la crisis, es como, ahora sí, ¿cómo unimos esas dos mujeres? Qué lindo, porque justamente ahorita me estoy sintiendo muy niña. Ay, muy niña, yo siempre me sentí muy grande, siempre quise ser grande. Creciste rápido. Además que Ana, cuando yo estaba en el jardín, le decía a mi mamá, estoy cansada de jugar con plastilinas, quiero entrar al colegio. Ay, no. Claro, tenía hermano grande, entonces vivía en condominio, entonces había niños y yo siempre quise ser grande y tenía novios súper grandes que me llevaban 10 años, 15 años. Y me creía muy grande. Y ahorita, en mis 30, me estoy sintiendo tan chiquita y eso me fascina porque es como, wow. Y es ver, hace poquito, yo soy la suma de las frases que guardo de Instagram, de los videos que veo en TikTok, pero veía algo que era como, no eras una perra, solo tenías 21, no eras desubicada, solo tenías 25, no sé, como que te dice un montón de todas las etiquetas que nos pusimos, no eras, solo estabas creciendo, no estabas perdido en la vida, no, estabas descubriéndote. Wow. Me siento así. Bueno, volvamos entonces a esa niña. ¿Quién era la analista? No, la Ana Villalba, perdón, lo tengo pegado. No, también. tranqui. La Ana Villalba que entró al colegio. ¿Tus primeros recuerdos qué son? Y puede que nos metamos en el libro, no podemos ya separarlo, porque es que aquí total, ya tenemos la historia del dálmata, etcétera, que ya vamos a ello, pero esos primeros recuerdos de la vida, no que te hayan contado, sino que tú digas, ve, me acuerdo qué veías, qué oías, cómo veías el mundo, cómo era la familia, cómo eran las amigas, cómo era la socialización para ti. Ay, me acabo de acordar de una cosa, acabo de desbloquear una anécdota. Cuando yo era chiquita, mi papá le encantaba porque mi papá era muy tímido y él decía como, wow, esta niña de dónde salió. Me acuerdo que él decía, no sabemos un precio en el supermercado o algo. Y yo, papi, pues preguntemos. Y él era como, wow, esta niña. Y un día estaba en tercero en el colegio y teníamos que utilizar transportador para la clase de matemáticas. No, yo estaba en primero.
y teníamos que utilizar, y llegan unas niñas de tercero, tocan a la puerta y dicen, ¿quién tiene transportador? Y yo digo, ¿yo? ¿Nos prestas tu transportador? Y yo, ¿pero cómo te voy a prestar a don Checho? Me muero, me muero. Qué ternura, don qué Checho. ternura. Pero obvio, se mueren de la risa, toda la cosa. Y después me acuerdo también, me encanta esto porque estoy desbloqueando muchos recuerdos. Yo siempre he escrito, siempre. Le escribía las cartas a mis amigas para los novios, escribía los ensayos de todos. Yo también. Yo me gané la vida escribiendo y me acuerdo que lanzaron el periódico del colegio y habían hecho un cambio y era que nos habían puesto blazer. O sea, al uniforme le habían puesto blazer y a todo el mundo le había parecido fatal el blazer. Y yo no sabía que a todo el mundo le había parecido fatal, a mí me había parecido lo máximo, yo me sentía, rebelde. no sé, rebelde, elite way school literal, y yo hago un artículo que se llama Mi primer día con blazer, y pues para mí era fantástico, pero al parecer para el resto del colegio era lo peor. Yo estaba en cuarto, y hago el artículo de mi primer día con blazer. Mira, me paraban, o sea, las niñas de séptima, ¡ay, la del artículo de blazer! ¡Ay, la del blazer! Se morían de la risa, o sea, el bullying de tu vida por el artículo. ¿Y cómo era eso para ti? Completamente abrumador, no quiero volver al colegio nunca más en la vida, quisiera nunca haber dicho esto, quiten ese periódico. Quémenlos todos, qué oso. A nadie le gustó y a mí me gustó y yo salí toda lambona a decir que me había gustado, pero entonces como que creo que en este momento que miro para atrás es como la vida me ha mostrado toda la vida, siempre que ante cualquier cosa que diga Checho, blazer, van a haber reacciones. Siempre, siempre. Algunas son risas, algunas son críticas, algunas son... Y en este momento viendo hacia atrás digo, wow, toda la vida me he tenido que enfrentar a eso. Sí, y que tu inspiración corre más rápido que la hipervigilancia, porque has dicho la cosa antes de que tu vigilante interior te dijera, no lo vayas a hacer. O sea, no te enterabas, salía desde la espontaneidad, el don Checho, desde la espontaneidad del blazer, y después venía el, ay, no, no, todo el mundo no, te dice que mejor no lo hubieras hecho. Hasta que fui analistas. Ok. ¿Cómo pasa eso? Llega un punto en el que ya analistas va creciendo y ahí es cuando el personaje se adhiere de mi piel. Okay. Ahí es cuando ya no estoy hablando genuinamente, ya sí estoy pensando antes de hablar. Tienes una editora interna. Ya sí me estoy filtrando. Y es muy loco porque muchas veces la gente me decía como analista es súper auténtica y yo, yo me filtro. Hay muchas cosas que yo hubiera amado seguir siendo una cuenta sin cara. Yo hubiera amado seguir. ¿Empezaste en una cuenta sin cara? Una cuenta sin cara, no tenía cara, me demoré muchos años en ponerle cara, como 3. ¿En serio? Sí, eran frasecitas y yo era feliz. ¿Y tenía engagement? Tenía mucho engagement porque en ese momento no había contenido escrito, en ese momento. Entonces era una frasecita. Yo siempre cuento, Daniela Salcedo era la única que hacía como las frasecitas en las servilletas, le tomaba la foto y le ponía una frasecita al caption. De resto, todo el mundo subía una foto con un emoji. Entonces, de repente te sale un textico cool, diseñadito lindo y llamaba la atención. Entonces, no había cara. Y no, una parte de mí hubiera deseado mucho no ponerle nunca cara, porque es que cuando analistas no tiene cara, son las historias de Ana Isabel o de cualquiera, pero cuando tiene cara, cuando tiene tono de voz, cuando tiene acento, cuando tiene historias, cuando tiene una persona, ya no estamos hablando de los exnovios, está hablando de este exnovio, estamos hablando de las amigas, está hablando de esta amiga. Y algo que me ha costado mucho entender, me encantó en el episodio con Sara Betancourt, que decían como las historias están llenas de ficción. Es como esto, a pesar de tener cara, analistas a pesar de tener cara, está lleno de ficción por una razón, porque es mi versión de una historia. Tú no estás entrevistando, tú no estás haciendo de periodista, así seas periodista. Tú no fuiste donde todos los que vivieron eso. A contar la versión de los hechos, no, total. Cero. Pero yo hubiera querido no ponerle cara, para vivirlo con esa libertad de esa niña. Con esa libertad, y definitivamente la perdí por mucho tiempo. Me haces pensar en mi proceso de escritura, también es supremamente editado y he ido dejando el vigilante que me dice, eso no, van a decir, van a pensar, poco a poco, pero uno nunca lo deja del todo. Pero pensaba en una escritora que ya mencionaste que tenemos en común en cuanto a lo que la adoramos, Glennon Doyle,
y su Indomable, que tiene que haber sido un libro que debe haber suscitado mucha crítica en su gente. No me quiero imaginar lo que le dijeron sus amigas, su mamá, su papá, su expareja, sus hijos, la el suegra, futuro. por favor, o sea. Pero siempre pienso, ¿qué tal que ella los hubiera escuchado? O sea, Indomable no existiría. Porque realmente es la historia que más puede escandalizar en el mundo, o no, o que más puede sanarte en el mundo. A mí me sanó de tantas maneras, además me lo leí en plena pandemia. Yo decía, si esta mujer puede vivir sin vergüenza y con descaro esta historia, todos podemos vivir lo que sea. ¿Qué tal que yo hubiera oído esas pequeñas voces? Ahora que estoy estudiando mucho el tema del viaje del héroe, ellos dicen, pues esta es como la historia del mito, el gran mito que encierra todos los mitos que hay en la historia. Y dice que siempre a la entrada de la gran vida hay como en la entrada de las catedrales unas gárgolas, que son estos monstruos que es como diciendo no entre, y que el cobarde siempre se va a quedar a la entrada diciendo no, qué miedo, y el valiente va a entrar a pesar de ellas nunca se van a desvanecer. Y esas gárgolas en nuestra vida y en poner voz afuera, que es un trabajo de mucha valentía, son nuestra gente, diciéndonos no, allá no entra, allá no entre, pero además lo dicen por su conveniencia. O sea, si tú hablas, si tú escribes, si tú expones, si tú publicas, vas a estar publicando pedazos de nuestras vidas, porque es que tú no vives sola ni vives en una isla. Entonces me hace pensar mucho, pero mucho, que los que han logrado estar hoy en una librería, entre esas tú y los grandes escritores que hemos leído, todos han tenido que sacrificar el ser conveniente para los suyos y el ser una persona fácil de agarrar, un librito fácil de leer, una libretica liviana que no tiene nada de malo, pero que esa no eres tú porque tienes una profundidad fuerte. Cuando yo te decía, me decías que yo no soy tan profunda, es que yo, pero ¿por qué me estás diciendo eso? O sea, lo eres, o sea, profundidad en los sentimientos. No tiene que ser un libro de 500 páginas, una tesis, un doctorado para ser profundo, porque tocar la profundidad de la gente ya te hace profunda. Entonces, hablemos de ese proceso de gestar sin vergüenzas, de dónde salió, era un sueño, lo pospusiste, mientras lo escribías, ¿qué salía? Fue como una catarsis, fue como un exorcismo, que fue crear estas páginas y hacer la realidad. Fue realmente morir, realmente morir. No fue un sueño. Nunca. Yo nunca soñé con escribir un libro. O sea, te ibas a quedar de cartera de las amigas y ya. Yo quería escribir para revistas. Okay. La revista Tú, siempre cuento, yo siempre decía, yo quiero ser escritora, pero de revistas, yo quiero ser escritora del horóscopo, yo quiero ser escritora de algo que haga que unas niñas se vayan a un salón de clases y vayan a buscar eso que les dé ilusión en esa historia de romance, del descanso, o que las haga sentir más tranquilas después de ese error que cometieron en la fiesta del viernes pasado. Yo quería ser esa, yo quería ser esa amiga. Nunca soñé con ser escritora de libros. En el libro cuento, además, que todas las películas que hicieron parte de mi vida, como de mi adolescencia, El Diablo Viste a la Moda, Cómo Perder a un Hombre en 10 días, The Holiday, muchas de esas mujeres eran escritoras de revistas y yo tenía el sueño de escribir en revistas, nunca en libros. Y cuando a mí me busca la editorial a decirme, escribe un libro, yo, pilao, pues lo mismo, claro, pasa lo mismo de redes al libro, y yo, pilao, listo, de una. Y pasan cosas, Ana, desde que llevaba 7 años escribiendo para redes sociales en el celular, en las notas del celular, volver a abrir un documento en Word y ver una hoja en blanco, y que la hoja en blanco se quedara un día, 2 días, 3 días. Uy, yo ya no soy capaz de escribir en Word. O llevo, no sé, desde que existen los carruseles en Instagram, escribiendo en horizontal, pero el libro se lee en vertical. Cosas como súper neurológicas, creo yo. O sea, era una cosa muy rara, que yo lo que hacía era, después. Después. Y me pasaba algo y decía, bueno, el libro para después, como tampoco teníamos deadlines ni nada, era como muy... Escríbelo cuando quieras. Sí, pero había contrato. Y cuando ya empezaban, como, bueno, ¿cómo va el libro? El libro se volvió mi innombrable. Nosotros decíamos, el No se habla de Bruno, de este equipo de trabajo, es el libro. ¿Y cómo va el libro? No me preguntan por el libro. Y el libro, no hablemos del libro. Yo, no, niñas, ¿saben qué? Me voy a ir
3 días este fin de semana para un hotel a escribir el libro. Y yo llegaba. ¿Y qué escribiste? Nada. Nada. ¿Y qué hacías? Hice ¿Ibas a la 3 piscina? retiros para mí, 3. Una vez me fui una semana completa. Ay, qué lindo, fue una semana de mucho abiertamente. Wow. Mucho abiertamente. Una vez que me fui 3 días, un fin de semana para un hotel divino, espectacular a escribir. Hice journaling todo el fin de semana, pero no escribí nada para el libro. Wow. Y después tuve otro también en Bogotá, me fui 4 días para un hotel y tampoco escribí nada del libro. No escribía, no era capaz, no sabía qué tenía que decir, no sabía qué tenía que contar, no entendía, porque era como lo mismo de redes, y yo, pero lo mismo de redes, como, no sé, pero hablar de mi vida, ¿quién soy yo? Pues es que yo no tengo ninguna gran historia, ¿a quién le importa mi vida? Yo no escalé el Everest, yo no tuve un accidente del que reviví con poderes, yo no he sido, no sé, he sido gerente de una empresa. Entonces yo pensaba que yo necesitaba una gran historia, como que resumiera, hey, ¿de qué se trata ese libro? Ah, no, es la historia de una vieja que ta. Ah, no, ¿cómo se resume esto? ¿Y a quién le importa? Y me empiezo a hacer un montón de preguntas. Y un día hago un ejercicio muy lindo en el que me estoy dando cuenta que no estoy siendo capaz de escribir porque me importa lo que vaya a decir la gente. Y digo, bueno, le vamos a poner nombre a este monstruo, ¿quién me importa? Y empiezo a escribir nombres, me importa esta persona, me importa esta persona, me importa esta persona. Y empiezo, y a estas personas, ¿cuáles conozco y cuáles no conozco? Porque hay personas que no conozco que me importan. Es que no conozco a tal escritor, pero me importa lo que ese escritor vaya a pensar. No conozco y hago esta lista y digo, listo, entonces la gente que no conozco, chao, cancelada. No, me quedo con esta lista de la gente que me importa. Y esa gente que sí conozco, lo que me importan y los que no me importan, ¿quiénes son los que me importan? La gente que me importa y a la gente a la que le importo no va a pensar esto. Y si lo piensa, ya no es mi responsabilidad. Y solamente en ese momento digo como, pero pasaron muchas cosas. Un día busco a Penguin y les digo, quiero pagar la multa para no escribir el libro. Quiero pagar. No, tranquila, eso pasa, es un proceso natural de un artista, de un escritor, no sé qué. Yo, quiero escribir ese libro. Y un día llego y digo, es que yo no quiero seguir siendo analista. Yo estoy cansada, yo ya no quiero seguir siendo analista. ¿Y cuál era el plan que se adhería a eso? ¿Cerrar la cuenta? ¿Cerrar la cuenta? ¿En serio? Sí, y a mí me decían, o sea, hasta este libro se termina en el 2024, se publica en el 2025, a mí en enero, febrero, marzo del 2024 me decían, cierre la cuenta y véngase a trabajar a un equipo de marketing, porque amo el mercadeo, a un equipo de marketing, me voy, chao, listo, los quiero mucho, chao, o sea, cero, este es mi proyecto de vida, es que nunca lo fue, es que yo quería llegar a escribir a revistas, yo no quería que fuera mi propia revista, yo no quería que fuera mi propio libro, me pesaba un montón. Entonces, digo, definitivamente no quiero ser analista, quiero montar una agencia de marketing, de contenido. Ya tengo algo que puedo mostrar, como mira, pues puedo crear casos de éxito. Y voy y le digo eso a Penguin y me dicen, eso es muy grave, porque entonces no podemos publicar un libro de analistas y analistas va a dejar de existir, entonces esto lo va a firmar Ana María o analistas. No, o sea, Dios, pasan tantas cosas y un día entro a un taller de escritura y digo, tengo que hacer algo. Ya, esto hay que hacerlo, sí o sí lo tengo que escribir. Entro a un taller de escritura cuando todo el mundo se estaba presentando porque estaba y yo a llorar. Yo estoy aquí porque tengo que escribir un libro y a mí no me gusta escribir. Yo odio escribir. Es que a mí me gusta hablar, pero escribir es solo un canal. A mí no me gusta escribir. Y eso es lo más lindo. Me toca con un grupo de personas que me sostienen de la forma más hermosa, una profesora hermosa, y ese día logro escribir algo que no fuera journaling o que no fuera una lista para Instagram después de mucho tiempo, y se abre una llave hermosa. Se abre una llave hermosa y encuentro también personas, o sea, como que esta profesora de este taller, que es Juli Carecoco, de La Cándida, le digo, quiero que te vuelvas mi asesora de escritura, como mi terapeuta de escritura, y era hermoso sentar. Me dice, mándame lo que tengas, y yo, no te quiero mandar eso, es un sancocho, no hay nada. Eso es un sancocho. Y hay una cosa muy linda que creé un día, un documento que se llama Cementerio de Ideas, y empiezo a desarrollar algo y digo, esto no me está gustando, tú. Y me pasaba algo, Ana, y es que siempre que vemos películas, las películas han sido muy importantes en mi vida y las canciones también. Tú ves a una escritora y está haciendo así, ¿cierto? La escena de la escritora es esta. Mi escena es
me paro, Ujú, vuelvo, ujú, yo escribo ujú. frases. Por eso, y hay gente que se lee el capítulo y es como, ay, qué cortico, y yo sé, pero lo que me costó, Wow, 3 wow. frases. Y volvía y leía, y volvía y leía, y volvía y lo leía. Un día me dicen, no puedes escribir más veces el primer capítulo. No más, ya, has escrito 1000 versiones del primer capítulo. Okay. Entonces, bueno, pues esa es la historia. Oh. Oh, o sea, fue parirlo. Sí, costó. ¿Cuánto le escribí el primer capítulo? No, más bien, ¿cuántos primeros capítulos hubo? ¿Cuántos? No, muchos. Había uno que me lo sabía de memoria. Me acuerdo que empezaba, siempre hay decisiones más difíciles de tomar que otras. Empezar es una de ellas. Oh, Dios. ¿Abriste la llave y se abrió? No, No. no. O sea, nunca fluyó así momentos como de enajenación, como dicen los escritores, que alguien escribe por mí. Yo quería eso. Yo decía, ¿por qué no me...? A ver, El si rayo esto divino. tiene pues un propósito superior, ¿por qué no me lo soplan? Ajá. La gente, hay escritores que dicen, yo estoy durmiendo y me toca despertarme porque voy escribiendo el libro en mi mente. A mí nunca me pasó. Yo me lo sufrí. Fue esfuerzo. O sea, yo me lo sufrí demasiado. A mí nunca me pasó. Yo quería que me dictaran el libro. Yo quería un día tener una iluminación divina. Yo quería poder tener un retiro de 4 días en el que escribiera el libro. Quería hacer una macrodosis para que se me iluminara el título. No, o sea, no, nada fue así. Oh, y aún así es como una canalización. Sí, lo Sí, es. claro. ¿Cuándo te lo entregaron qué? Mejor dicho, cuando lo entregaste Listo. qué y luego cuando llega ya el producto. Cuando lo entrego pasa algo muy lindo y es que hay muchas historias además alrededor de mi vida pasando mientras voy escribiendo el libro. Escribiendo el libro me caso y escribiendo el libro me separo. Aún escribiéndolo. Sí, aún escribiéndolo. Wow. Pero yo no escribí el libro separada, yo escribí el libro casada y yo ya estaba sabiendo que esto ya no, pero no iba a cambiarlo. Es que no, es como, ¿por qué cambiar algo que fue? Entonces, en algún momento dije, voy a poner una fe de rata, siendo, este libro lo escribí casada y me separé antes de publicarlo, pero digo, tampoco lo voy a dejar. ¡Ah! ¿Qué importa? Bueno, el caso es que van pasando muchas historias en mi vida paralelas y es como que se va acercando al final del libro, se va acercando al final del matrimonio, se va acercando al final de mi ciudad, se van acercando muchas cosas. Es muy loco. Yo tengo una relación muy linda con el número 22 y el número 22 en este proceso ha sido un guiño de esto, tranquila, tranquila, tranquila que esto está sostenido, tranquila que hay un propósito superior, tranquila. Y termino de escribir el libro, nunca lo planeé así y me doy cuenta que esto tenía 22 capítulos. Wow. Wow. Estaba completo. Estaba muy lindo. Muy lindo. Muy lindo entregarlo. También llega un punto en el que los editores te empiezan a decir, Ana, el libro ya está, no hay que escribir más. No, pero es que me faltó. Ya está, ya, el libro ya está, suéltalo. Ya está. Y querer cambiarlo 1800 veces, para mí lo más difícil era que se fuera a impresión. Porque quería reeditar y reeditar. Sí, ya no hay reversa. Ya. Suéltalo. Ya. Wow. Y llegó a la casa. Y lo viste y ¿qué dijiste? Esta soy yo. Aquí va un pedazo de mí, ¿o qué? Es raro, Ana, porque esta fue una parte de mí, pero esto no soy yo. Es que yo no quepo en un libro. Esta es una parte y ya. Y fue tan tortuoso todo el proceso de escribirlo que una vez el libro ya existía fue como, ¡puf! Ya lo solté, ya. Tenía miedo porque es que las historias dejen de ser tuyas y pasen a ser nuestras. Es que lo que es una persona importante para ti se convierta en un personaje de una historia. Pero qué lindo soltarlo, entregarlo, entregarse, recibir. Yo creo que yo estoy dando, ¿no? Yo estoy recibiendo un montón. Entonces, han pasado cosas también después de publicarlo. ¿Tú crees que se trata de publicar? No. Ahí no ha empezado nada. Cuando publicas, las reacciones, las personas. El personaje también crece. El personaje también cambia. El personaje también cambia y para mí era devolverle a analistas un poco esa
espontaneidad de las historias que ya no contaba porque es que ya es analistas y aquí ya es que esto me gusta porque finalmente esto es un lugar seguro para mí, pero también tengo que ser consciente de algo que lo escribía una vez en una publicación: tu historia, mi historia, tu podcast, mi podcast, tu confesión, puede ser muchas cosas. Puede ser dulce para el ego, de vacíos, de huecos, del chisme, dulce, dulce. Me voy a leer el libro para el chisme, para ver este chisme está aquí. No. Puede ser alivio para el alma de los afligidos, o puede ser inspiración para las personas que puedan pasar por lo mismo. Tú eliges con cuál te quedas. Y nada de eso tiene que ver contigo. Nada de eso tiene que ver. Nada de eso. Amén. De todos los monstruos y esa lista decantada de que fueron tus gárgolas, ¿qué se hizo realidad? ¿O era más grande en tu imaginación? Creo que sería un poco romántico decir que no se hace realidad, porque hay cosas que sí se hacen realidad. Hay miedos que tienes que sí van a pasar, que es una intuición también, que es real. Sí. Y hay personas que les va a doler y les duele. Y hay listas que son reales, pero hay otras que nunca te las podrías imaginar. ¿Y qué piensas? 100%, 100% es mucho más lindo, es mucho más poderoso, es mucho más profundo de lo que te imaginas. Creo que esa es. Hay cosas que sí pasan como crees, hay cosas que nunca pasan, pero definitivamente todo pasa mucho mejor y mucho más grande como tiene que ser. Sí, sería muy romántico decir que todo estaba en tu cabeza. No, no te lo estabas imaginando, era un riesgo y lo tomaste. Y lo tomé y ya es verdad. Y sabes, como me decía una vez la consteladora, como un asentir a la vida: sí, esto pasó, aquí estoy. Duele, horrible, duele, sí, pero no es como esa cosa, me va a doler, porque en ese me va a doler nos estaríamos perdiendo de esto. Sí. Y en el escenario de la cabeza estaba la parte bonita que hoy dices que compensa esa obra. Esa nunca, nunca. Eso me parece lindo. Yo siento que ojalá utilizáramos ojalá la cabeza utilizara la capacidad de imaginar los escenarios que utiliza para la ansiedad. Sí. Porque sería grandioso lo que te permitirías ver. No pasa. Pero esa sorpresa también de cuando pasa es muy linda, es muy viva, es muy inocente, es muy genuina. Entonces, toda la capacidad de la ansiedad de llevarte a unos lugares, ojalá canalizáramos esa capacidad para llevarnos a los lugares de la luz. Ojalá. Que también está llena de sombras, por supuesto, pero es que no cabe en la cabeza, no cabe en nosotros, no cabe. Y por eso nos logra sorprender. Sí. Bueno. A ver el himno, vamos a leer el himno. Yo creo que lo tiene que leer su autora, porque esto es una cosa, pues, a ver, hablemos pues de qué es ser sin vergüenzas. Eso lo tiene que leer su autora. Sin vergüenzas es como se les ha llamado a las mujeres que van por la vida siendo ellas mismas, que aman, sienten y viven con intensidad, que se visten y se desvisten como quieren, que tienen la mente abierta y el corazón también, que no necesitan el permiso de nadie para ser auténticas, que tienen más miedo de no vivir que de no gustar, que asumen su verdad con la frente en alto, que no invierten su energía en juzgar lo que dicen los demás, que se hacen cargo de su felicidad y que la libertad es su prioridad. Sinvergüenzas son las mujeres que se gustan, se disfrutan, aman, se entregan, se equivocan, se arriesgan y no piensan sentir vergüenza por ello. Ok, este párrafo salió, ese sí se canalizó, ¿no? Ese párrafo le quité mucho. Sí. Ese párrafo era mucho más largo. Okay. Podría buscarlo por ahí en algún momento porque era mucho más largo, pero ese párrafo me generaba algo. La presión de tener que ser yo esa mujer. Y yo no necesariamente soy esa mujer. Ok, me gusta eso. Que tienen más miedo de no vivir que de no gustar. Si yo le he tenido pánico a no gustar en toda mi vida, ojalá. Que no necesitan el permiso de nadie para ser auténticas. Yo lo he necesitado 1000 veces. Lo he pedido. Que, no sé, que no invierten su energía en juzgar lo que dicen los demás. Ojalá yo no hubiera invertido mi energía, mi vida, tanto tiempo en juzgar
y en tomarme personal lo que dicen los demás. Entonces escribir este párrafo era pensar que tenía que estar hablando de mí, y no, yo no estoy hablando de mí, o de todas las versiones de mí, o de mí en todos los momentos, porque hay momentos en los que soy esta mujer, pero hay momentos en los que soy una vergüenza, o sea, como una vergüenza viva. Entonces, es lindo porque suelto también la necesidad de, yo no tengo que ser esta. Me encanta. Yo no tengo que, es que yo no estoy diciendo, hola, soy una mujer que no tiene miedo de vivir, soy una mujer, no, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo cómo son las mujeres sinvergüenzas. Además, citando a Santa Nilda, por siempre y para siempre, no somos, eres todo el tiempo, vamos siendo. O sea, si eso en ese momento te estabas sintiendo empoderada, diosa, dueña del mundo, sin vergüenza, y hoy estás aquejada por tu vergüenza, se vale, vas siendo. Pero sí creo que es un manifiesto, es un quiero, así es como quiero vivir, sí, así es como me quiero sentir. Qué lindo eso, yo siempre he dicho que Analistas no habla de mí, Analistas habla de lo que yo quisiera hacer. Ah, ok, me gusta. Entonces, el maestro enseña lo que necesita aprender. Claro. Eso y por eso uno habla de lo que aprende y de lo que vive. Si lo tuvieras integrado, ni siquiera leerías el libro, ni siquiera no te interesaría. Dirías como esto es obvio, uno porque va a hablar del aire que respiras y es obvio. Eso es como el reto de tu vida. ¿Por qué, Ana? Naciste siendo una niña que generaba, naciste, no creciste, siendo una niña que generaba ampolla, que era como, ay, esta sinvergüenza, en el mal sentido muy colombiano de la palabra. Demasiado. En mi casa se usaba mucho, esta niña es una sinvergüenza. Claro, todavía se usa un montón y todavía hay gente que le raya y que, claro, crecí, además fui, yo era igualitica a mi abuelita, materna, okay. Pero mi mamá, mi papá y mi hermano somos completamente diferentes, entonces yo crecí como siendo oveja negra de nosotros cuatro. No, o sea, hice todos los méritos para ser una sinvergüenza, los hice. Además, crecí en una ciudad chiquita. Chiquita, más difícil todavía. Pero aquí me voy a adelantar a una historia que la mencionaste ahorita de Dálmata. Y es que yo tengo un lunar en la cara, tengo una mancha en la cara, no siempre se logra ver, pero tengo una mancha de todo el cachete izquierdo en la cara. Y eso siempre generó algo muy raro. ¿En ti? En mí, muy raro, porque no, mentiras, no siempre, cuando entro al colegio. Okay. Cuando ya estoy un poquito más grande y tengo algo diferente al resto del mundo en la cara y uno no quiere ser diferente. Es que ¿quién quiere ser diferente cuando estás chiquito? Todo lo contrario, tú quieres llamarte igual que el nombre de moda. Tú quieres tener el cuaderno que tienen los que tienen de moda. El pelo igualito, la mochila igualita, todo. ¿Quién quiere ser diferente? Abruma y tener algo diferente. Yo digo, la valentía de las personas que tienen una diferencia física evidente es una persona con vitiligo, una persona que tiene algo. Es una valentía porque salir y no reconocerte en nadie. O sea, yo buscaba quién tiene un lunar, nadie tiene un lunar, nadie. Entonces, además de que yo me siento también como esta persona que es como oveja negra en la casa, en el colegio también soy distinta. Entonces es muy raro hallarme un lugar en el mundo, pero ahí mi mamá es, mami, te amo porque hiciste el trabajo más impresionante. A ella un médico le dice, eso no es cancerígeno, eso no es, pero el trabajo es suyo, con la autoestima de la niña. Wow, el médico le dice, los pelos. Y mi mamá se encarga de hacerme sentir especial por tener un lunar grande en la cara. Y se encarga, me decían dálmata, en el colegio de una época me decían dálmata, me decían que si se me había regado el chocolate en la cara. Me acuerdo mucho un día que me dibujaron la mancha, o sea, como el croquis de la mancha en la cara. Con lapicero. Con lapicero. Okay, o sea, es que antes era muy marcada, se veía un montón. Y mi mamá me decía, sí, vienes marcada para ser diferente. Wow. Sí. Pero durante el libro yo le decía mucho a mis amigas, yo no quiero jugar a la diferente, yo no quiero jugar a la valiente, es que eso me aterra, no quiero ser la valiente. ¿Por qué me tocó ser la valiente de esta historia? Sí, como un entregarse, como aquí estoy para que se puedan reír, nadie quiere eso para uno, nadie. Y me haces pensar que realmente todos somos diferentes, pero nuestra diferencia no se nota y nos pasamos la vida ocultando eso que nos hace diferentes, y cuando es en la personalidad y no en el físico,
el juego del ego es eso, cómo escondo esa diferencia, cómo escondo eso. Todas las amigas piensan así, yo me quedo callada porque yo pienso distinto. Al notarme, soy blanco de ese, tú, la dálmata, metafóricamente hablando. Pero cuando es físico, o sea, de entrada es, hola. Te tocó. Exacto. Y más chiquita, que uno no se maquilla, que no, o sea, eso. Y podría parecer una bobada, pero eso profundamente maquinado todos los días en el colegio, en un colegio de mujeres. ¿Era solo mujeres? ¿Era mixto? No. Pues al principio yo estudié primero a tercero en un colegio de mujeres y ya después en un colegio. Ok. Y me decían la de la manchita. La de la manchita. Cuando estaba muy chiquita, después tuve una cagada épica. Todo el colegio se enteró y ya me pasé a llamar como la de la embarrada esa. Pero... Ok, o sea, ibas cambiando de piel. Sí, primero fui la del blazer, fui la de la manchita, fui la de esta noche aquella, o sea, como que siempre tuve una etiqueta. ¿Por qué querías ser periodista, Ana? ¿Por qué eres periodista? Creo que conversar es lo que más me gusta hacer en la vida. Preguntar, tratar de encontrar algo con lo que me pueda conectar a través de una conversación. Es lo que más me gusta. Creo que hago periodismo de vida. Me encanta. Es mi hobby, es lo que más me mueve. Conectar con las personas a través de una conversación. Okay. Ahora estás segura de que tu formato no es el formato corto. O sea, ¿te ves haciendo más tema de libros, tema de conferencias? Sí, o abriste esa puerta y se quedó abierta o dijiste, no, mi ego tenía la razón. No, para mí lo más lindo es que yo empiezo el libro diciendo no soy escritora y en algún momento del libro, a ver, la llave no se abre, no se abre la iluminación divina, pero sí se abre una puerta que son los sueños. Yo nunca tuve sueños y yo decía, los sueños están sobrevalorados. La gente, ¿por qué tiene tantos sueños? Es que eso es ponerle condiciones a la felicidad. Es que si no voy a Bali, no voy a ser feliz. Y yo decía, no tengo sueños. Y me encanta vivir la vida sin sueños porque se me va. Yo decía, yo no hago mapa de sueños, la vida me va creando el mapa. Pero cuando yo empiezo a escribir este libro, y no se me viene por iluminación divina, pero con esfuerzo me gusta lo que está pasando, yo digo, ay, esto ya no es un contrato. Esto es una puerta que yo quiero abrir. Y este va a ser mi primer libro, porque quiero ser escritora. Wow. Eso es lo más profundo. Y ahí me doy cuenta que un sueño desbloquea un montón de otros sueños. Nunca he sido una persona viajera, no me gustaba viajar, yo no sé qué tenía con los viajes. Bueno, tiene muchas justificaciones también. Un día un maestro me dice, tú llevas muchos años en este mundo, tú has viajado un montón por este mundo, pero esta vida es la vida de la raíz. Y yo, sí, eso le habló a tu zona de confort. O sea, yo no tengo que viajar, yo no tengo que hablar otros idiomas, sí, aquí me quedo. ¿Por qué? Porque mi vida es la raíz. Pero cuando yo me conecto con quiero ser escritora, yo digo, quiero ser escritora y quiero viajar y quiero estudiar y quiero aprender idiomas y este va a ser el primero si Dios quiere porque quiero escribir el segundo y quiero aprender a escribir novela. Y me conecto y en los agradecimientos dice gracias a mis papás por darme la vida y a Juli, Juli que es esta profesora de la clase del taller de escritura, dice y a Juli por darme gracias a mis papás por darme el regalo de nacer y a Juli por darme el regalo de renacer. Yo no quiero decir que haya un gran propósito de vida porque el propósito de vida es vivirlo y ya, pero yo siento que me conecté con una vida con propósito. Y cuando me conecto con esto, mi vida ya es restarle también un poquito de importancia personal a este canal. Es que esto es un canal, lo que hablen o digan, la vergüenza de Ana María es pasajero. Esto, yo me muero, pero esto se queda. Entonces, es lo más lindo que me ha dado este proceso. Además, el sentido de trascendencia, lo que acabas de decir, esto se queda. O sea, el personaje se va, todo se irá, nos vamos a envejecer, pero esto que le presté al mundo, que parí, esto es un hijo. Ahí se queda. Sí, ese es un hijo. Con respecto a la creatividad, que también yo he sido gran autosaboteadora de mi creatividad, tengo dos autores que, qué risa, estoy actuando como actúan los eneatipos 5, que es leer sobre cómo escribir. No, pero claro. La preparación, entonces me leí uno, compré otro, no me lo he leído, pero he oído mucho a su autor. Uno se llama Bird by Bird de Anne Lamott y el otro es
un grandioso autor sobre creatividad que es Rick Rubin. A él lo vi en un podcast y él decía que uno debería escribir un libro como se escribe la entrada de un diario, que es para uno. Es para uno. No es bueno, no es malo, nadie te puede calificar la técnica, nadie lo va a leer. Y si se convierte en un libro, se convierte en un libro, pero el abordaje es desde la absoluta autenticidad que uno le mete a un pedazo, a un pasaje de su diario. Y Anne Lamott me gusta mucho porque ella dice que, como el título lo dice en el libro, me fascina, que es pájaro por pájaro. O sea, uno no puede agarrar todos los pájaros que van volando, es pájaro por pájaro, idea por idea, lista por lista, título por título, porque uno cuando quiere abarcar un libro es una cosa inmensa. Es como voy a agarrar un crucero, se agarra un barquito. Y en ese barquito se va yendo y las ideas se van yendo. Y la vida también así. La vida es igual. Elizabeth Gilbert en Libera tu Magia dice algo que me marcó un montón. Ella dice que ella todos los días escribe 25 minutos, no sé. Y que a veces lee lo que escribe y dice, esto es una basura. Pero es que yo le prometí al universo ser escritora, no ser la mejor escritora. Wow. Sí, wow. Sí. Y ese cementerio de ideas, esa cantidad de cosas que yo boté en ese documento porque quería ser perfecto y ahí podría estar una frase que alguien necesitara demasiado. Pero nos damos mucha importancia personal. Quiero ser la mejor escritora, quiero dar el mejor podcast, la mejor entrevista, hacer el mejor post. Y en el momento en el que nos ponemos a nosotros el adjetivo de tengo que hacer las cosas bien, yo cuento mucho esto y me gusta mucho repetirlo y lo quiero dejar en este podcast, en el momento en el que le ponemos adjetivos a las cosas, dejamos de hacerlas. Creo que era Juan Manuel Serrat que decía que cantar, lamentablemente, es algo que se le ha dejado a los cantantes, porque creemos que para cantar hay que hacerlo bien. Pero antes la gente cantaba en la ducha, cantaba cuando hacía la cama, cuando tenía la cama con los amigos, cocinando. Ahora, ¿quién se para a cantar? Nadie. Te cuesta pararte a cantar en un karaoke. O sea, uno no es capaz. Pero es que, ¿quién dijo que cantar está hecho solo para los cantantes? Pero ¿sabes por qué? Y ahí me traes a la mente lo que dijiste, de haberle puesto cara a analistas. Yo creo que los celulares nos hicieron un daño muy grande. Porque todo lo que haces sientes que va a ser atestiguado y que es sujeto de ser propagado. Y en el fuero interno algo se muere cuando siente que puede ser sacado de ese contexto íntimo, ¿cierto? O sea, de una conversación de amigas, de un plato, de una metida de pata. O sea, yo pienso en mis hijos entrando en la adolescencia, lo que era meter la pata en el mundo análogo y era un chisme, que en el colegio era la que, pero es porque contaban a tu video rodando en el colegio el lunes siguiente de la fiesta. Cambian mucho las cosas, se coartan mucho las cosas y en un punto tú no sabes si tú estás viviendo o estás actuando, porque siempre hay una cámara encima. O sea, porque una cosa era cantar feo con los amigos, la guitarra y la chimenea, y otra cosa es que 3 cámaras te estén haciendo así y sepas que en 2 minutos estás tagueado. Uy, Ana, wow, ¿cómo dejamos de actuar? ¿Cómo dejamos de actuar? Yo creo que hay que hacer conciencia de ese personaje que nos persigue tanto. Es quién somos en el fuero interno, o sea, quién somos cuando entramos a la casa. Me decía una vez una amiga que quiero profundamente, también dejémosla acá, es Nati Pardo, que ha estado ya 2 veces acá en el podcast hablando de estrés. Ella es médica experta en estrés y me decía que, espérate que se me fue la idea. Tranquila, Nati Pardo, ¿cómo dejamos de actuar el personaje? Salimos de la casa. Ah, sí, ya. Entonces Nati Pardo me decía que muchas parejas viven un mundo espectacular y llegan a la casa a ser tan infelices, y que hay otras parejas que son de pronto menos populares afuera y menos bonitas y menos de revista y menos como, sí, de revista Hola, que todo el mundo sabe qué pareja, pero que entran a la casa y viven la vida. Que ¿por qué pareja apuestas? ¿Por qué familia apuestas? ¿Por qué amistad apuestas? Es que de verdad, en el mundo de la apariencia y lo real se desdibuja demasiado. O sea, yo no quiero amistades instagramiables, ¿para qué? Y parejas instagramiables, ¿para qué? O sea, yo quiero vida análoga. Me hiciste acordar de una frase de analistas de hace mucho tiempo. Ahí voy a hacer un paréntesis, es muy charro porque yo siempre hablo de analistas en tercera persona. Una frase de analistas. Ah, sí, ella. Sí. Hay una frase de analistas de hace mucho tiempo que me hiciste acordar con eso, que dice, hay relaciones que son como los tacones. En la calle se ven bien, pero en la casa estorban. Uf, Ana, ¿qué es eso? Eso lo resume. Sí, es wow.
Y ahí, sí, en inglés hay un juego de palabras que no, ahí se los traduzco, pero es que en inglés tiene sentido, en español es raro, es como I want a marriage more beautiful than my wedding. Es como Ay, quiero un total, matrimonio más bonito que mi boda. boda. Lo que pasa es que Total. matrimonio en español es las dos cosas, pero realmente a No, matrimonio y veces... boda. Exacto, pero es como la metáfora de que a veces le prestamos tanta atención a la fiesta, al bololó y a lo que va a salir en redes, que el contenido es como prestarle mucha atención a la portada de un libro y olvidarte de lo que va a decir adentro. Es el mundo cosmético, es el mundo en el que estamos y es para usarlo, pero no para que nos use a nosotros, se nos olvida el contenido. Así como hay libros que no tienen una buena portada, Pero pero son son una tremenda cosa muy sorpresa. profunda. Y ahí que dijiste eso de lo del matrimonio, quiero encontrar lo del matrimonio. ¿Tu diccionario? No, aquí, por aquí está, lo del matrimonio y la boda. Es una pareja sentimental para la única compañía como si el deseo de la elección de casarse por nuestra vida. Cuando los papás ese tipo de comentarios, o sea, yo tenía... Este capítulo me gusta mucho. Que mucho tomamos el tiempo de nuestra propia vida antes de dejar de ser tan pacientes. No quiero retirar. Bueno, hay una parte del libro en el que cuento que cuando a mí me piden matrimonio, yo me empiezo a preguntar, ¿por qué? Oigan, ¿será que la gente sí está dimensionando lo que yo estoy dimensionando? Es porque se están tomando esto como a la ligera, como la foto, ese 10. Y yo digo, vengan, y hay una parte del libro en el que empiezo a contar todo lo que se me empieza a pasar a mí por la cabeza. Y yo digo como, vengan, es que sí estamos siendo conscientes de que no es una boda, no es una fiesta, es un matrimonio. No la encuentro, pero ese capítulo es importante. A mí me encantó, yo me lo devoré. Tú dices que se lo leen muy rápido para todo lo que te tardó, pero es devorable. Pero es para volver a él también. Sí, qué lindo es. Vuelvo al diccionario en construcción. Te retomo desde lo que dije en la intro. Ana es una mujer que juega con las palabras. ¿Qué quiere decir jugar con las palabras? Jugar con las palabras quiere decir que tú no te las tomas tan en serio. Te das licencias de lenguaje, licencias de reconstrucción y no va a la raíz latina, no es la raíz que a ella hoy le parece que tiene un sentido más bonito, más juguetón, más sonoro, y eso es lo que hace tu Instagram tan chévere, porque uno puede estar un viernes tan scrolleando y llega a esto y le da risa, se identifica, o sea, siente que es para uno. Vamos al diccionario en construcción y les voy a compartir las que yo dije, wow. El diccionario en construcción, estas son algunas palabras que he ido reinterpretando, reconociendo y reaprendiendo. Incondicional, que no firma un contrato de términos y condiciones, o sea, y se va uno a la realidad y eso es lo que yo quiero, o sea, amistad incondicional, no necesitas firmarlo, eso me parece impresionante. Personalidad, marca personal, por Dios, por Dios. Hubiera, lo que no existe, excusas del montón. Ah, maleducado, esta fui yo y espero seguirlo siendo. Cuando el adoctrinamiento del sistema no funciona con una persona, la libertad siempre hace ruido y esta es una de las formas que existen para referirse a las personas libres que cuestionan, que incomodan, que no callan y que desafían el deber ser, porque esa educación de la que hablan es más bien una castración del ser. ¿Qué te lleva a eso? ¿Cómo sucede ese proceso de reinterpretar las palabras? Yo creo, y cuento la historia ahí, yo creo que todo empieza cuando soy muy chiquita y quiero no ser diferente. Y el nombre de moda en el colegio era Mariana. Habían muchas Marianas en el salón y yo me llamaba Ana María, pero yo quería ser como Marianas. Entonces yo decía, yo me llamo Mariana, pero al revés. Y empieza algo que un día miro para atrás y yo, ay, yo he jugado toda la vida con desbaratar palabras, con hacer esto así, así, así. Y me voy dando cuenta que es que hay palabras que las hemos dicho tanto que no nos hemos puesto a pensar qué significaba realmente, o que las traducciones o que las definiciones no las tenemos tan presentes o no están como, o no concuerdan con la forma en la que las utilizamos. Y por eso digo palabras que he ido reinterpretando, reconociendo y reaprendiendo, y empiezo por definir esas tres palabras. Reinterpretar es cuando el significado de las cosas se transforma según tu experiencia con ellas. Reconocer cuando descubres algo que no habías visto en algo que llevas viendo toda la vida.
También ahí me doy la licencia de cambiar la C por S, reconocer. Me reconozco, tener la capacidad de aceptar una parte de tu ser y reaprender cuando abres la mente. Me voy dando cuenta que dentro de las palabras hay un montón de palabras, hay un montón de juegos, hay cosas que en la traducción, entonces, no sé, yo no sé si esto me lo inventé, pero por ejemplo el amable es able, ¿no? Como la capacidad de. Sí. Entonces es amable, es que tiene la amabilidad, le pongo yo una H, tiene la amabilidad, la habilidad de amar, la habilidad de ser amado, ¡wow! Y yo empiezo a hacer estos juegos con las palabras. Un día digo, es que estoy súper conmovida, y lo conmovido siempre lo teníamos como, ay, estoy muy conmovida, pero movida, movimiento, wow, estoy movida por dentro, a veces estamos conmovidos, felices, no sé, empiezo a encontrar un montón de vida dentro de las palabras y a jugar con ellas. Hagan un ejercicio súper lindo y es, cojan las letras de su nombre completo, su nombre y sus 2 apellidos, y armen palabras con esas letras, y salen unas cosas profundos, mar, villa, del alba, empiecen, jueguen, y son cosas que están ahí. Es hermoso porque es como juego con lo que ya existe, pero hay otra forma de existir. Que está implícita. Sí, está ahí, está ahí. Son juegos secretos del lenguaje. Me encanta. Son juegos secretos del idioma. Yo tengo un juego secreto con eso y es, esa la puedes añadir al diccionario, cuando dice alguien que está casado, y yo les digo, ¿está casado o está casado? Con Porque Z, con Z, casado, sí, total. porque hay gente que está casada con esa y hay gente casada con Z. 100%, cambia 100% la definición. Cambia total, pero además uno lo empieza a ver, porque eso se ve, la gente casada con Z. Claro. Se le ve la cara. Claro. Entonces yo tengo ese juego interno conmigo misma. ¿Está casado o está casado? Casado. Ay, no, me fascina, Sí. me fascina. Esto es una juguetería. Es una juguetería. Uf, espectacular, y la vida te empieza a cambiar cuando... Además que ese es el juego del artista, porque finalmente con las mismas notas musicales hay personas que crean Mozart, con las mismas letras, 29 del alfabeto, 26, depende si meten o no. Hay gente que crea poesía y hay gente que no dice nada, o sea, eso es ser artista. Ay, no, Ana, ¿qué es eso tan lindo? Es lo mismo, la materia prima es la misma. Ay, wow. La arena del mar, y hay gente que hace castillos, hay gente que no hace nada, eso es. Entonces, con las palabras, lo que yo te decía, tú juegas, hay gente que ve un balón y lo pone ahí en el escaparate, y Messi juega todos los días, o sea, Shakira, háblame, Shakira moviendo las caderas. No, ella juega con su cuerpo, como dice Anthony Bourdain, tu cuerpo es tu parque de diversiones. Esa mujer lo entendió y lo encarna. Y hay gente que su cuerpo es como un estorbo, es un adorno, es un altar de pecados. O sea, ¿tú qué decides hacer con eso? Es una cárcel. Es una cárcel. Es algo para castigar, porque se equivoca demasiado, porque se engorda, porque lo que sea, ¿sí o no? Wow. Entremos ahí. Entremos en convertir en servicio lo que alguna vez para ti fue el fin del mundo, y también lo que eso significa es quitarle otra capita al ego y al miedo. Aquí cuentas una historia muy pesada de unas pastillas para adelgazar, que es un suceso muy difícil de contar. Pasa algo cuando deja de ser un suceso que es un chisme de ciudad chiquita y se convierte en un servicio para alguien más. O sea, la anécdota se convierte en algo importante de tu vida en vez de ser un lugar de vergüenza, o no. Quisiera responder con una gran frase aquí. Es como, mi anécdota se convierte en, ayúdame a encontrar la palabra, para la humanidad. Despertador, ayuda. Sí, mi anécdota se convierte en... O tal vez como una historia de mi pasado puede cambiar el presente de alguien y el futuro de muchos, tal vez. Como que... y ahí sí que pasan cosas lindas cuando una voz se atreve. Ahorita, esto yo creo que pasará para otro capítulo, pero lo hablaré también en el podcast del que soy host en las próximas temporadas, que son las enfermedades de transmisión sexual, el VPH, el virus de papiloma humano, lo que pasa cuando una persona habla. El abuso. El abuso. Es tremendo. Detrás de la que abre la puerta entra millones. Eso fue lo que pasó con el Me Too. Wow. Alguien dijo Me Too y entonces sale una horda de ¿dónde estaban, amigas? No teníamos permiso. O sea, tú das permiso y eso nunca es conveniente.
nunca, nunca. O sea, Frida Kahlo no fue una mujer conveniente, no lo fue. Y Marie Curie fue una mujer altamente inconveniente. A ella no le dejaron reclamar su Nobel de Física, lo tuvo que reclamar su marido porque es que las mujeres no trabajaban, y menos con sustancias radioactivas, por Dios. Inconvenientes e incómodas. Incomodísimas, Muy incomodísimas. Pero servirle cambia lo anécdota, porque es como lo que decías ahora, esto no se trata de mí. Esto no es de este personaje, hizo, no hizo, eso queda en la biografía, fin del comunicado, eso es un papel, es una hoja de vida. Pero a través de ti pasan cosas que abren puertas para otros, eso transforma todo, absolutamente todo, y deja de ser, digamos que ese ego va a pelear un ratico, claro, porque es volver a ponerle el foco a una niña que no quería ser, es que ser el foco es muy incómodo. O sea, mientras estás en los gloriosos rico, pero acuérdense que cuando el chorro de luz de un escenario viene y te pone más luz, ¿qué pasa con la sombra? Se hace más evidente. Ahí queda expuesta ante el mundo entero. Entonces, todos nos estamos escondiendo, pero entonces, ¿dónde está la valentía que cambia el mundo? Si todo el mundo se escondiera, estaríamos todavía en las cavernas. Para mí hay una cosa muy profunda de ese capítulo y es contar una historia, cuento largo corto. Un día me enfrento a una situación en la que me doy cuenta que estaba intoxicada y que tenía una adicción a tomar pastillas para adelgazar. Y para mí lo más importante de eso es que le ponemos nombres, existen nombres, ¿cierto? Entonces existen los trastornos que todos conocemos de la alimentación, que es no comer, inducir el vómito, existen las adicciones que todos conocemos, a las drogas que todos conocemos. Pero, ¿qué hay de las adicciones que no tienen un nombre? ¿Qué hay de los trastornos que no se han nombrado? ¿Qué pasa cuando el trastorno más grande, lo digo ahí, el trastorno de alimentación más grande se llama obsesión? Obsesión con tu figura. Algunas lo llevan a, no como, algunas lo llevan a inducir Es que podría ser la mamá y ya lo tiene vertientes. Pero la mamá es la obsesión. Pero si tú nunca hayas pasado por alguna de esas cosas tan físicas, yo siento que la obsesión por la figura nos atraviesa mucho, sobre toda esta sociedad. Demasiado, nos atraviesa demasiado. demasiado. Y es el tema en el que uno siempre termina muchas veces, y es como que estamos sentados con una amiga y vuelve y tema, y eso se llama Fat Talks, y es como la cultura de hablar alrededor de la dieta, de qué estás haciendo, esta que se hizo, esta que está tú. Ampliar fotos, viste, ampliar fotos. Yo una vez, eso fue muy lindo, yo una vez me pongo a mí el reto de no voy a volver a ampliar una foto, no voy a volver a hacerle zoom a una foto porque yo ya estoy viendo con zoom a la gente y a mí. Y como no soy capaz de dejarlo de hacer conmigo, empiezo por los otros. Y cuando dejo de hacer zoom, juro que dejo de hacerme tanto autozoom. Tanto. Es lo mismo pasa con el juzgamiento. Cuando tú dejas de criticar, también baja la voz que critica dentro de ti, que te autocritica. Total, es que Ana, ahí que hablas de la crítica, un día me doy cuenta como de una analogía, y es esta sociedad y las sociedades, no sé, en general, puede ser un circo. Si tú entras a ese circo y te ríes, tú estás expuesto a que en algún momento el show y el payaso seas tú. De acuerdo. Entre menos entres a ese circo, menos te importa el show. Si tú estás dispuesto a reírte, tienes que estar dispuesto a que se rían de ti. Wow. Mi mantra del último año es: yo ya no hago parte de eso. Se acabó. Se acabó. Yo no compro un tiquete más para esa función. Ni uno. No está bien. O sea, para mí ya no se siente bien en carne. O sea, ya lo encarné, ya lo entendí. No más. Wow. Y cuando uno estaba ahí, es muy lindo la vida como nos muestra todo siempre. Y cuando uno estaba ahí, uno tiene que saber que así se debieron sentir las personas que tú te reíste en algún momento. Sí. Y mucha gente a mí me contestaba, es que eso no vale la pena, es un momento de ligereza y no más. Lo que pasa es que nunca vale la pena cuando no es de ti. Claro. Pero cuando voltean, ¿qué tal que fuera al revés? Claro que vale la pena porque eres tú, es tu vida, es lo que has intentado hacer. Y porque tenemos un mal vicio y es minimizar las heridas de los otros. Herida es herida. A mí me empezó a costar cuando yo le pongo cara, mira, cuando yo le pongo cara a analistas, yo antes tenía un movimiento que se llamaba Las Talla M Somos Más. Sí. Cuando yo le pongo cara a analistas, hay mucha gente que dice, pero tú, ¿por qué hablas de
obsesión con el cuerpo, pero tú ¿por qué hablas de he sufrido por mi imagen cuando eres una mujer que cumple con todo? O sea, eres súper heteronormativa. ¿Por qué hablabas tanto tiempo de...? Es porque, hey, tengo una herida. Sí, Y no mi me la herida minimices. es tan válida como la de una persona que tiene un cuerpo diferente. O sea, es que la herida es la herida. La herida no es el cuerpo, no es cómo se ve, no es quién la encarna. La herida te duele tanto a ti como me duele a mí, sea por algo grande o por algo pequeño. Uy, herida es herida. Absoluto, y no se minimizan a nadie, la de nadie. Me llevas a pensar que cuando se muere el personaje, nace el artista. Yo creo que ese libro fue como el parto del, ya, ahí nace el artista, y el artista tiene muchas licencias. Es que si uno se estudia un Van Gogh, todos son unos locos, pero pueden ser unos locos fascinantes también, y unos sinvergüenzas, todos, todos, unos sinvergüenzas. todos. Pero esa materia prima de una vida vivida por fuera de los límites es lo que hace las obras de arte que hoy conocemos, y es lo que le da sentido a una existencia que si no pasa por eso es lunes, martes, sábado, domingo, viernes, sábado, nos jubilamos, nos morimos. ¿Qué le da sentido a la vida? El arte. O sea, uno se tiene que salir del personaje para que haya arte, Ana, si no esto no existiría ni siquiera. Y vuelvo y recuerdo, todos tenemos personajes, todos somos, esto va a sonar lo más cursi de la vida, pero todos somos artistas de nuestra propia vida, porque hablando de esto, me parece fantástico, pero no quiero que alguien allá escuchando esto diga, ah, claro, los artistas sinvergüenzas, entonces para ser sinvergüenza tengo que ser artista. No, hombre, no. No. Sí, no. Pero además también artista en lo chiquito. Yo que estoy en el mundo de la maternidad, artistas chiquitas son, y las admiro porque yo nunca he sido así, la mamá que hace carteleras, que hace muñequitos, que llena manualidades, que hace origamis, es artista en un espacio personal, privado y no instagramable, pero es un artista. Hay artistas de la cocina, es que artistas anónimos, digo yo, artista es el que le pone sentido, sabor, sabrosura, el que juega con... El que juega. El que juega. El que juega. Y me encanta cuando pones el ejemplo, el balón, el cuerpo, porque creo que todos tenemos algo con lo que queremos jugar. Claro, la comida, sí. La comida. Hay gente que come siempre arroz, papas, ensalada, carne. Y hay gente que juega y convierte eso en lo que le da sabor a su vida. Qué lindo. Hasta donde tú quieras, qué rico hablar del tema de la salud mental, del cual también ha sido una abanderada. No me gusta hablar de enfermedad mental, me gusta hablar de salud mental, porque es un, sí, aquí estoy, aquí he estado. También haces parte de una generación que normalizó la terapia y me parece hermoso, hermoso, necesario. Yo creo que de ahí en adelante seguirá siendo. No creo que eso tenga vuelta atrás y de hecho cada vez necesitaremos más terapeutas y también necesitaremos autogestionarnos más. ¿Cómo y por qué decides salir de ese closet, que también podría ser un gran caldo de cultivo para la vergüenza? Y para mucha gente es lo que parte su vida en dos: aceptar tengo una condición o vivir con necesito terapia, aunque no tenga un diagnóstico, porque yo tampoco soy la más enamorada de los 1000 diagnósticos, pero es decir, sí, yo soy una persona que la terapia le da vida o lo balancea, y sin la terapia no estaría tan bien. ¿Qué te hace salir de ese closet o hablar con tanta naturalidad de eso? ¿Puedo leer? Pero por favor. Bueno, empiezo contando que nunca supe qué responder, que me preguntaban cuando quería ser cuando fuera grande, qué quería hacer cuando fuera grande. La mayoría de la gente lo tenía muy claro: yo quiero ser médico, yo quiero ser ingeniero. Yo no sabía, yo quería derecho, psicología, música, un montón de cosas. ¿Todas humanistas? Todas. Ok. Y me pasa algo con psicología, y es que yo quería ser psicóloga, pero yo no quería que alguien sintiera por mí lo que yo había sentido la primera vez que había ido a un consultorio de psicóloga, de psicología, cuando era muy chiquita. Entonces dicen, finalmente con la psicología tenía un no sé qué de esos que uno sí sabe qué. Me encantaba la carrera y amaba la profesión, pero no quería que alguien sintiera por mi trabajo lo que yo había sentido la primera vez que había tenido que ir a un psicólogo. Y ahí hay como una sopa de letras: incomprensión, dolor, vacío, soledad, rabia, resistencia, miedo, impotencia. Fue como en el 2008 más o menos, y en esa época los que íbamos al psicólogo éramos los difíciles, los rebeldes, los inadaptados, los que teníamos problemas en la casa, a los que se nos dificultaba relacionarnos o concentrarnos.
Éramos la representación del momento en el que los papás ya no sabían qué más hacer con sus hijos. Éramos la batalla perdida y tristemente para muchas personas la vergüenza de una familia. Todavía recuerdo esa primera vez, el consultorio, el nombre del edificio, la sala de espera, mi llanto y los mami, no me dejes aquí, una poltrona frente a la otra y el típico diván. Juro que la presencia de ese sofá te transporta mentalmente a esas películas con las que creímos que los psicólogos son los médicos de los locos. El lugar podría tener luz o no, pero los recuerdos son fríos y oscuros. Sentirse más observado que cuando nos cantan el cumpleaños, los silencios incómodos, la ansiedad de querer saber lo que escriben en sus apuntes, el lenguaje no verbal, el miedo a que te digan que hay algo en ti que está mal y que tus papás tenían razón en haberte llevado allí. Los dibujos, los malditos dibujos, dibujarse a uno mismo, dibujar a la familia, dibujar una casa, dibujar para sentirte parte de un caso de estudio. Pero así es como ya no se siente la terapia. Esos espacios fueron cambiando con el tiempo, pasaron de ser un lugar incómodo a un lugar seguro, de ser una entrevista a una conversación, un consultorio médico a un espacio tan confortable como si estuvieras en la sala más privada de tu casa. Pasaron de tener un ambiente gris a un color verde esperanza, de sentir rechazo a sentir contención, del miedo al amor. Tuvieron que pasar muchas cosas para que se diera esta transformación. Tuvo que pasar, por ejemplo, una pandemia para que se pudiera hablar de ansiedad y de depresión. Y en esa evolución, los millennials podemos darnos créditos. Podemos decir que fuimos la generación que se encargó de cuestionar las etiquetas y de poner los tabúes sobre la mesa, que defendió el sentir, que reivindicó las emociones negativas, que supo que un cómo estás puede cambiarle a alguien la vida y que la salud mental es tan importante como la salud física. Fuimos los que entendimos que ir al psicólogo no es para quienes tienen un problema, o más bien que todos tenemos problemas, traumas, heridas y muchas capas, pero que la terapia es la mejor forma de afrontarlos, porque evitarlos es, como dijeron Shakira y Karol G, TQG, tapar una herida con maquillaje. No se ve, pero se siente. Además, ir a terapia es, y ahí hago una lista de qué es ir a terapia, y creo, Ana, que voy a dar una respuesta muy charra. Yo no sé si yo hablo de salud mental desde el principio, pero a mí me gusta lo que empieza a pasar cuando empiezan a idealizar un poco el personaje de analistas. Me gusta porque me doy la licencia de analistas es cool, pero analistas va a terapia, pero analistas no sabe manejar, pero analistas no tiene visa americana y no ha ido a Estados Unidos. Yo empiezo a disfrutar que si a alguien les parece tan cool analistas, pues venga, le cuento lo que no es cool, pero una persona cool como analistas lo hace, y yo me apodero de eso, y me encanta, y digo como, ay, eso se convierte en un dato curioso sobre mí, eso se convierte en un dato curioso sobre cómo así que no manejas si tienes 30 años, ya sí. No, y lo del feminismo también. Lo del feminismo, fantástico. lo del feminismo, ese capítulo me fascina también. Sí. Pero yo empiezo, Ana, a aprovecharme de ese, analistas les parece muy cool, vengan, les muestro. Sí. Venga, les muestro esas cosas que no son tan cool. Me fascina. Y yo digo, este es mi activismo, mi activismo en salud mental. Ahora estoy en una ola que pasan muchas cosas también cuando tú lees el libro y después de repente lo he hablado con algunos escritores que he tenido el privilegio de sentarme. Yo digo de verdad, gracias Dios, soy demasiado afortunada porque mi libro tiene un mes de nacido. Sí, de nacido, y yo ya me he sentado con mi escritora favorita. Ana, cuando hay tanta gente que es que no puedes hacerlo porque esa persona no está viva, es como, wow, a mí me han pasado unas cosas increíbles, gracias a Dios, a ustedes, a mi voluntad, a mi valentía también, también. Pero es natural que a veces pasen cosas en el libro que después no estés de acuerdo con ellas, pero era lo que estabas de acuerdo en ese momento, era lo que pensabas. Y en este momento que siento que la salud mental ya le hemos dado un lugar muy importante, creo que se vale también decir, ¿por qué separamos la salud mental de la salud física? Ya no. Ya en algún momento que la ocultamos tanto y que sigue siendo todavía tanto tabú, hablo de la psiquiatría, porque es que uno dice, yo voy al psicólogo, pero estuve hospitalizada en la clínica psiquiátrica, uno eso no lo dice tan fácil, uno no dice tan fácil, yo voy al psiquiatra, yo tomo medicamentos, ahí está todo, pero en este momento estoy en un punto en el que digo, listo, ya le estamos dando la importancia a la salud mental, ahora dejemos de separarlas, porque es la salud, punto, no hay mental, no es física, hay mental, física, emocional, es la salud, es el bienestar. Entonces, me gusta porque los discursos también van evolucionando, de eso se trata. Y antes de grabar, y no te voy a echar al charco con esto, pero también me estabas diciendo, estoy empezando a cuestionar las etiquetas, y ahí vendrá otro capítulo, y quizá otro libro, y quizá otra etapa de la vida, y es,
parecido al cuando uno va a estudiar el eneagrama. Hay un libro que se llama La sabiduría del eneagrama que tiene 3 cosas que me encanta. Dice, la primera etapa es, el eneagrama no existe, o sea, es una resistencia de a mí no me metan en 9 eneatipos, ¿cómo van? Y la gente pelea y dice no. Después hay una obsesión de uno ya ve eneatipos caminando y le ve a todo el mundo el eneatipo. Y la tercera y más importante es, el eneagrama no existe. O sea, ya sé que es una etiqueta que me ayuda a entender el mundo, el arquetipo, la psicología típica de cómo, sí, cómo nos comportamos, porque no hay tantas formas, pero no existe en cuanto a que la esencia es única y no me pongas camisetas tan chiquitas. Pero hay que pasar por toda la etapa, entonces sí, no, la salud mental, la terapia no, después podemos abusar un poco de etiquetar demasiado a las personas y ponerle demasiado y después es, sí, ya sé que hay sucesos, ya sé, pero yo no soy eso. Yo no soy eso. No soy eso, o sea, soy mucho más que eso, o ese es un punto dentro de mi gran mapa de todo lo otro que soy. Porque también creo que estamos un poco en la etapa a nivel global y colectivo de quedarnos en la etiqueta. Caroline Myss le dice la heridología, y es que cuando nos sentamos con alguien es como, ¿cuáles son tus heridas? Sí, ya estás, la injusticia. ya estás pregunta en un date. Sí, ya, obvio. La gente lo pregunta, ¿cuáles son tus obvio. heridas de la infancia? ¡Wow! Sí, sí, y se vale, pero no somos eso. Y entonces, ¿por qué puerta quieres entrar a un ser humano? ¿Por la puerta de sus heridas? ¿Por la puerta de su eneatipo? ¿Por la puerta de su diagnóstico de salud mental? ¿O quieres entrar al gran ser humano y irte encontrando en el camino que todo eso existe, por supuesto? Pero no quisiera que fuera la puerta de entrada. O puede ser la entrada, pero no la de salida ni la única, ¿cierto? Qué lindo cuando pones este ejemplo, Ana, de lo del eneagrama, porque lo conecto un montón con lo que decíamos al principio, que si yo no hubiera tenido una confrontación con la vergüenza, ni siquiera tendría que hablar de ella, porque no hablas de que el aire es necesario, porque es una realidad que todos sabemos, entendemos y conocemos. Y ahí yo siempre hablo y lo repito en muchos podcasts y no me importa repetirlo 1000 veces, y es cuando divido la palabra revolución, reevolución, lo que está previo a una evolución. La revolución del eneagrama en ti, pero cuando el eneagrama evoluciona en ti, ya no necesitas el eneagrama. Cuando ya la revolución de la tecnología, del amor propio, del amor igualitario, de la belleza, cuando ya se decanta, cuando ya llegamos a la evolución, no necesitamos esos picos. Entonces va a llegar un momento en el que no necesitemos tampoco estos picos son necesarios. Finalmente, yo soy una persona que tiene un trastorno, tiene un diagnóstico de un trastorno bipolar y no conozco muchos bipolares. No conozco muchos, o sea, que todavía falta un montón de cosas. Sí, falta mucho. Mucho, falta un montón y qué rico hacerlo, pero qué rico poner por delante que en el momento en el que evolucione, no es salud física, no es salud mental, es salud. Uf, allá nos tenemos que dirigir. Sí, en todo, no son hombres versus mujeres, somos humanos, no son los que meditan y los que no meditan, no, es como... Los espirituales y los no espirituales, como si alguien careciera de espiritualidad, simplemente puede que no la esté ejerciendo, pero no debería ser una explicación ni siquiera, lo mismo que el amor igualitario no debería ser una explicación, pero hoy está en revolución. Está en revolución. Está en revolución. Está en revolución. Y por eso hay gente que me dice, parce, esa gente es muy iluminada. O sea, como que de verdad se ve cero espiritual, cero y es la más iluminada. Es la más iluminada de todas. En una vida súper simple, súper cotidiana, pero me parece hermoso. ¿Qué sigue? ¿A dónde vas? ¿Qué tienes? ¿Qué estás cocinando? ¿Qué te estás saboreando? ¿O estás en un recibir antes de empezar a cultivar? ¿Qué? Estoy en disfrute absoluto porque yo no me disfruto este proceso. A mí no me gustó escribir un libro, a mí no me gustó escribir y estoy ahora disfrutándome haber escrito un libro, estoy disfrutándome ser sinvergüenza, ser un poco más sinvergüenza, estoy disfrutando, ¿Estás más livianita? No. Sí, caminas así como con de verdad encarnándolo. Ay, sí, qué rico. Qué rico. Me siento tan distinta que estoy conociendo esta versión que se lo disfruta, que se quitó, que se está quitando, ¿no? Porque uno nunca se... Sí, ¿no? Sí, hay días que va uno... haciendo, sí, va haciendo, pero entonces estoy disfrutando esta nueva ligereza, estoy disfrutando esta nueva versión de mí, que siempre he odiado un montón hablar de una mejor versión. No. Pero sí es transformación.
¿ves? Entonces estoy en un momento de disfrute, Y pero después definitivamente quiero escribir más. Definitivamente quiero seguir escribiendo. Cada día quiero ser menos influencer, pues menos redes y quiero ser más el libro. Siento que hay cosas que las redes hace que las cosas pierdan mucho contexto. Y vigencia, Sí, rápido, todo es demasiado rápido. afanado. Y aquí hay una cosa distinta. ¿Sabes yo qué pienso con eso que estás diciendo? Que es muy teso porque antes a mí me ha fluido mucho la inspiración, pero antes era como entrego y entrego y entrego y entrego esa energía con tanta ligereza y hoy me doy cuenta cuánto cuesta, no porque se me haya ido la inspiración, sino que generar buen contenido es entregarte de tantas maneras y ese consumo a veces es tan superficial, en el no sentido chévere de la superficialidad que digo yo, también hay que cuidar esa energía de uno que uno está entregando y hacer un libro es una forma de cuidarla, de hacer que tenga el peso que tuvo para ti. Wow. Y no en ese compartir más desigual de las redes en el que tú te matas, te quitas la piel dejando un contenido que en 3 segundos es periódico de ayer. Y eso se me ha convertido en mantra ahorita. Hay cosas que yo ya digo, eso no es un story time, eso es un libro. Eso no va a pasar en un story time, eso no va a pasar en un post, eso va a pasar en un libro. Que tenga contundencia, que tenga contexto, que tenga profundidad, que tenga... Pero un story time, ¿qué pasa ahí? No pasa nada. Sí, ahí se va a ir. You know, y a veces creo que vamos viendo la vida como en una historia de Instagram. Y hay momentos que no son de 24 horas. Hay momentos que no son de pasar y skip y slide y no. Y un like porque linda la foto, pero ni leí el contenido tampoco. No se trata de eso. Me identifico mucho contigo, Ana, en lo de crecer rápido. Crecí a 1000, volada. No, yo siempre decía, quiero ser grande, quiero ser grande, quiero ser grande. Y mucho afán. Y hoy que pusimos esa palabra ya como con tanto contexto, el juego, yo creo que es el serle fiel a la niña interior, muy fiel y decirle, ahora sí estoy lista para que juguemos juntas. ¿Qué te dice tu niña interior de todo esto que acabas de pasar y que estás viviendo? No, está feliz. ¿Está feliz? Está feliz porque yo nunca jugué, Ana, es que yo no, yo fui muy grande siempre, desde muy chiquita. Muy madura. Muy, siempre. Entonces tú eres súper alma vieja y desde chiquita soy un alma vieja y ya no quiero. Me siento... Hay una frase del libro que me gusta mucho que dice, quiero jugar a vivir por simple diversión y la diversión no es compatible con la perfección. Entonces mi niña interior y yo hoy estamos haciéndonos muy amigas de la imperfección. Qué rico. Demasiado. Te lo mereces. Pero cada vez que no esté ahí voy a oír este episodio y me voy a hablar a mí porque uno mismo es su mejor oráculo también. Sí, me voy a hablar a mí como quiero. Me siento jugando, me siento así, con muchos sueños. Por primera vez estoy experimentando qué es tener sueños, qué es meterte a ver un tablero de Pinterest, qué es preguntar por un lugar, qué es tener sueños. Mucha, de verdad. Ahora entiendo cuando decían que es el alimento del espíritu. Por favor. Y ya que se te prendió la chispa del viaje, ay, ¿qué? ¿Para dónde va? ¿Para dónde van analistas a soñar? Por ahora, analistas se va a encontrar con todas las personas que no ha abrazado porque le decía tantos no. Se va a abrazar con todas y cada una de esas personas. No sé a dónde me lleve, pero allá va a estar bien. ¿Viajarás también? Físicamente. Ya. Claro. Todos los no ya son sí todos. Ya, no todos. Sí sueño, sí viajo, sí manejo. Sí manejo. ¿Cuál más? Sí hago conferencias, sí voy a podcast. ¿Qué otros no he tenido por ahí? No sé, pero Ana, hace poquito estaba haciendo yoga, nunca me había pasado eso haciendo yoga. Realmente no hago mucho yoga y estaba en yoga y me empiezo a mí a decir, lo estás intentando. Lo estás intentando, te montaste en un carro manejado que te da pánico, haces un post polémico en redes aunque antes te daba pánico, estás siendo capaz de estar en una clase de yoga, te daba pánico, estás siendo capaz. Entonces, analistas, ¿qué está haciendo? Intentarlo. ¿Y Ana Villalba? Ana Villalba se está disfrutando un montón el quitarse el personaje, porque la tenía muy ahogada. Me estaba castrando mucho a mí, creo.
¿Y qué te pide ella ya? ¿Qué me pide Ana en este momento? Que sienta más de lo que piensa. Aprendí a ponerlo todo en palabras. Y hay que aprender que no todo está en palabras. No todo, hay que ponerle formas. No hay que ponerle, hasta la palabra es una etiqueta. Entonces estoy sintiendo un montón. Sin forma. Sí, El sentimiento no tiene forma. Eso me está diciendo, no pienses tanto, ya no más, por favor, no más, no pienses más. Está sintiendo mucho y sintiéndolo todo. Bueno, todo. que podamos ser más blandas, Amén. que podamos ser más niñas, que podamos jugar más tiernas. Estoy conectando un montón con la ternura. La dicha, el gozo, que no son emociones tan exacerbadas, que también ahí cuentas un poco sobre esos volúmenes de las emociones, sino más cercanas a la esencia, más en paz. Finalmente yo creo que para eso estamos, ¿no? Sí, es el gran propósito. Y no irnos sin imperdonables. Yo no me quiero ir. Dejando vidas no vividas, no, gracias. No me perdonaría tal y uno llorando por eso el último día de la vida, no. Uy, sí, qué fuerte. A vivirlo todo. No, en otra vida. Y esta canción esta canción, 1 y 2, la de Piso 21 con Marc Anthony, qué pena con la vida que pudimos tener. Esa frase a mí me caló. Es como, hey, mira esta vida que puedes tener. Porque ahí lo están hablando en relaciones de pareja. No, la vida. Toda. Qué pena con la vida que pudimos tener. Qué pena con la vida que pudimos tener. Wow. Eso sí es pena. No Eso es vergüenza, sí es es una pena. Es una pena no vivir esa vida que pudiste tener. ¿Qué le sirve? Los hubiera excusas del montón. Por favor. Excusas. Que la sinvergüenza en la que te estás convirtiendo todos los días, yo y espero que muchas más personas y los sinvergüenzas, porque todos bienvenidos y hermoso eso que está saliendo hermoso. también. Hay un capítulo hermoso en el libro, es uno de mis favoritos, que dice, ellos también quieren ser sinvergüenzas y habla de cómo ellos están dejando de sentir vergüenza de su vulnerabilidad y es hermoso, les recomiendo un montón ese capítulo porque siento que ahí habla de la revolución femenina tiene que trascender a que no somos los unos contra los otros. Y eso, igualdad, equidad, un montón de vainas. También hay un capítulo de feminismo que odiaba esa etiqueta y cómo me voy dando cuenta que, ¡ay, madre! Igual hasta que una amiga me dice, hola, un abrazo a la feminista enclosetada más linda y yo, ¿pero por qué me está? Ana Isa, por Dios, yo no sé. Bueno, sí. Así se llama, amigo. Es un capítulo que les recomiendo mucho y una vida y un mundo de no vergüenza. De no vergüenza. La vergüenza es la energía de más baja vibración junto a la culpa. Es un no merezco estar acá. O sea, ahí no hay vida, es una línea así como cuando la gente se muere en el hospital, no hay nada, porque va a salir una pulsión y la vergüenza le dice, no mereces. Va a salir una emoción, no mereces. Un abrazo, de pronto no te lo va a devolver, vuelve, entonces nos aplana y nos quita el goce. Y el disfrute. Hay una frase de analistas también que es un pequeño trabalenguas, me gusta mucho y es, todo el mundo te dice, sé diferente, ¿cierto? Seamos diferentes, sea auténtico. La vergüenza hace que terminemos diciendo lo que todo el mundo quiere que digamos, pero siendo lo que nadie quiere que seamos. ¿Quién quieres ser tú? Wow. Una sinvergüenza. Sí, una fotocopia. Una fotocopia sin color ya, de lo desteñida que está de imitar a otros y de esconderse. No, me encanta, aquí le voy a meter, cuando me preguntabas ahorita de Ana María, literalmente hasta, son cosas que son simbólicas, pero hasta me estoy dejando de hacer el alisado, me estoy volviendo a conocer crespa. Es divino. No conozco mi pelo hace muchos años, entonces como, un día dije como, yo creo que yo me quiero hacer un piercing, que me quiero hacer, o sea, estoy como... Hola, eres tú, mucho gusto. Sí, mucho gusto conocerte. Hola, mucho gusto. Como dice Borja, encantado de conocerme, me fascina. Así me dijo en el último cumpleaños una alumna que quiero mucho, ¿a quién en esta vida, a esta edad, le crecen los ojos y se le encrespa el pelo? Y yo, a mí, es simbólico, es una simbología de rebeldía, pero es la rebeldía sana del yo soy que nunca se permitió. Entonces, que salgan esas ramitas nuevas, que vengan esos libros nuevos, que siempre serán con esfuerzo, yo creo, pero que no tienen que ser un parto de 25.000 horas. Ya no lo siento así, ya cuando me siento a escribir no lo siento así. Ay, wow. Cero lo siento así. Ya buen augurio. Sí.
Analistas, si no la siguen, pues obvio la deben seguir, pero en caso de que no, por favor, dense ese regalo. Sinvergüenzas de Penguin, una cosa hermosa. El mío, tengo el privilegio de que sea marcadito para mí, muchas banderas y firmado por su autora, que aquí, bueno, firmado por su autora. No se lo pierdan, mujeres, hombres, adolescentes, y hasta mi hija lo quiere leer. Ay, linda. Me dijo, ¿ya te lo terminaste para leerlo? Y yo, sí, mi princesa, se lo quiere leer. Se lo súper recomiendo, y a esta mujer, gracias, que por fin se tuvo la valentía de venir a mostrarnos su mente ya abierta. O sea, ella no vino a abrir la mente, sino a mostrarnos todo lo que puede vivir dentro de una mente abierta. Gracias por aceptarlo. Gracias, Ana. No dimensionas lo que abiertamente es para las personas. Yo creo que yo no dimensiono lo que es Analistas para muchas personas. Si uno lo hace desde este espacio privado, sí, dice como genuino, y es de verdad, es un gran servicio para la humanidad. Ay, bueno, que así sea, qué dicha. De aquí sale con un amor y unas ganas, qué bueno. Ojalá Es lo que que así eres. sea. Es lo que Gracias. eres. Mucho. Gracias a ti, gracias a ustedes y a ustedes, chicos.